Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra y en esta ocasión voy a impartir el curso de literatura para ingresar a UNAM. Bueno, primero que nada me parece importante pues informar o decir por qué es la literatura una de los rubros a evaluar dentro del examen. Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que por definición, literatura viene de latín litera, que significa letra, y a partir de ahí literatura significa un conjunto de letras. Un conjunto de letras es una palabra, y un conjunto de más letras o de más palabras es un texto, ¿sí? Bueno, en primer lugar, la literatura, además de significar eso, también es una de las bellas artes, y dentro de sus significados etimológicos significa aprendizaje y al mismo tiempo significa arte de la expresión verbal. ¿Sí? Es muy importante la literatura, ¿por qué? Porque además, como vamos a ir viendo, además es una expresión de la historia, ¿sí? Es una manifestación del arte por medio de la historia, ya que ha representado durante toda su existencia los pensamientos, de esa manera nos han podido llegar los pensamientos, las ideas de todos los filósofos, escritores, autores durante la historia. Y entonces por eso es muy importante la literatura, porque de cierta manera, nos ayuda a integrar la idea dentro de la historia y el lenguaje, la filosofía y las artes, ¿sí? Bueno, esa es la razón por la cual es uno de los criterios a evaluar para la UNAM, ¿sí? Para poder entrar a la escuela, a la universidad, a la educación superior, es indispensable conocer nuestra historia y pues obviamente nuestra cultura, nuestra literatura, ¿sí? Bueno, como decía, por eso también el primer tema de nuestra primera clase es el texto. Sí, vamos a ver rápidamente, es muy simple lo que tenemos que reconocer acerca del texto para poder, a partir de toda esta información, comenzar a entender los tipos de texto, que sería nuestra clase número 2. Bueno, entonces vamos a ver. En primer lugar, un texto, pues, ¿qué es un texto? ¿No? Ya, más o menos lo expliqué, ahora vamos a ver la definición formal. Es un mensaje visual, auditivo o mixto que comunica, ¿sí? Forzosamente un texto debe comunicar algo. Si no te está diciendo algo, una idea completa, no lo podemos considerar un texto. Por eso en nuestra clase de español hemos visto lo que significa un enunciado y sabemos que a partir de una palabra podemos mandar un mensaje, por lo que un texto puede ser a partir de una sola palabra. Sí, bueno, aquí tenemos sus propiedades. Debe cumplir con estas propiedades el texto para poderse considerar como tal, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la primera propiedad? Que tenga propósito. Ahí en tu guía puedes ver la definición más larga, completa, pero podemos sintetizarlo contestando estas preguntas, ¿sí? Propósito, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiere el autor con este texto? A partir del título nos está dando un texto, ¿no? Que también adecuación, ¿para quién se escribe? No podemos manejar el mismo tipo o el mismo estilo de lenguaje, de cómo acomodamos las oraciones, sintaxis, ¿sí? Si vamos a escribir para niños, que si vamos a escribir para científicos, o si vamos a escribir para mamás, para adolescentes, etc. ¿Sí? ¿Para quién voy a escribir? Ahora, cabalidad y coherencia son dos conceptos que prácticamente nos están diciendo lo mismo. ¿Es lógico su contenido? ¿Qué significa esto de que sea lógico? Pues que tenga que ver con la intención y para quién se escribe. A la hora de leer, ¿no?, el texto podemos analizarlo y podemos darnos cuenta si está cumpliendo su primera función, que es cubrir la intención y para quién se está escribiendo. Luego tenemos la organización textual. Cumple un orden, ¿sí? Por lo general buscamos que un texto, por lo menos pensando en un ensayo o en un texto científico didáctico, que siempre cumpla un orden, ¿sí? Que de cierta forma lleve una línea histórica, ¿no? Que empiece en un lugar
la historia pues en el espacio y el tiempo y termine en un lugar alejado de ese punto, ¿no? Que vaya de un lado para otro. ¿Sí? Por eso buscamos que cumpla un orden. Si la intención del texto es precisamente tener un orden distinto, también debe tener una lógica basada en ese orden. ¿Sí? Y por último, disposición espacial. Tenemos que revisar ahí el estilo, ¿no? Ya porque estamos hablando de textos formales escritos. ¿Qué es esto? Pues buscar que pues sí, el estilo, por ejemplo, que las sangrías, ¿no? La bibliografía, cómo va acomodada, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos, es la sangría, los espacios, entre otras cosas, sería el estilo. Bueno, en nuestro siguiente tema tenemos la relación entre la función lingüística y la disposición espacial. Son estos tres puntos: desarrollo apropiado, información necesaria, léxico y sintaxis adecuada. Estos tres son, en resumen, ¿no? Lo que tenemos que revisar en cuanto a si el texto tiene una relación coherente, sí, que tenga un desarrollo apropiado, que la información se vaya desenvolviendo de manera adecuada, que tenga la información necesaria, que no tenga agujeros, ¿no? Suele pasar mucho que a veces leemos ciertos textos donde no nos aclaran todas las cosas, no vienen los conceptos explicados o está ambiguo, ¿sí? También que nos esté dando un léxico y sintaxis adecuada, que era precisamente lo que decíamos sobre esta coherencia, ¿sí? Y adecuación. ¿Qué significa? Bueno, si voy a escribir para jóvenes, ¿sí? Y para jóvenes, tal vez para jóvenes mexicanos o para jóvenes latinoamericanos, tal vez puedo utilizar diferente léxico, diferente jerga, ¿no? Puedo, por ejemplo, hablar, si es para jóvenes del Distrito Federal, puedo utilizar cierta manera de hablar, ¿no? Tal vez si es para norteños, si lo escribe alguien del norte o si lo escribe alguien del sur, del centro, va a tener diferentes palabras, ¿sí? Dependiendo del contexto. Y también la sintaxis, cómo acomodo las oraciones y cómo acomodo las oraciones dentro de los párrafos. Eso es muy importante porque hace que se complique o que se facilite la comprensión de la lectura, ¿sí? Por eso a veces en estos libros, en estos textos filosóficos o científicos, tenemos ciertos problemas para entenderlos dependiendo del estilo que le haya dado el lector, dependiendo de su intención comunicativa, ¿sí? Y pues obviamente de su persona. Bueno, y dentro del tema, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro de los temas? Siempre los temas se pueden manejar por párrafo, por hoja, ¿no? Dependiendo de cómo acomodes tu texto. ¿Esto qué significa? Si por decir empiezo yo a escribir mi introducción, ¿no? En mi escrito, siempre debo de tener en cuenta que el tema es la introducción. Y esta introducción tiene a su vez una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Todo esto también tiene que ver con el contexto. Recordemos que eso también tiene mucho de adecuación y de cabalidad. Siempre tenemos que pensar en el espacio-tiempo en el que estamos escribiendo. ¿Para quién? ¿Sí? ¿Quién soy yo y qué tanto quiero que se sepa de mí dentro de la creación de mi texto? ¿Sí? Bueno, por último, tenemos otras partes del texto. Estas son otras de las partes que pueden aparecer o aparecen. Algunas son indispensables, otras no tanto, dependiendo de lo que queramos, de la intención comunicativa de nuestro texto y de su tipo, ¿no? Bueno, tenemos allí el índice, que es siempre esta lista donde se muestra el contenido del texto. También tenemos los apartados, que son la forma en la que organizamos nuestro texto. Las imágenes, ilustraciones, gráficas y tablas, estas son pues imágenes que nos ayudan a hacer ver alguna cuestión dentro del texto de manera gráfica, ¿sí? O sea, pues una imagen, no sé, esta información se corrobora con la gráfica que aparece en la figura 5.2 más adelante, ¿no? Abajo del texto. Y las negritas y cursivas, así como los subrayados, nos ayudan a identificar o a resaltar cierta información que queremos que se vea más, ¿sí? Esto es todo con respecto a los textos, lo que tenemos que entender sobre los textos.
Sí, por favor, revisa en la plataforma para que realices las actividades correspondientes a este video. Bueno, espero haya quedado claro. Muchas gracias.